En esta noche seguimos estudiando el panorama del Nuevo Testamento. Hace 8 días, quiero dar como un recuento muy rápido de lo que estudiamos hace 8 días con el pastor Michael. Nuestro pastor Michael nos enseñó sobre primera a los Corintios y nos estuvo hablando sobre quién es el autor de esta carta, ¿cierto? Que es el autor, el apóstol Pablo. Nos llevó también a como un breve viaje, digámoslo de una manera, por el contexto histórico de la ciudad de Corinto, todo lo que vivían y todo a lo que estaban expuestos esta iglesia y estas personas que estaban allí, que vivían allí. Y también nos dio a entender y nos explicó con mucha claridad el propósito principal de la carta. Es importante que tengamos y que recordemos ese propósito, porque justo con ese propósito es que vamos entrando al estudio de esta noche. El propósito de la carta de primera a los Corintios era corregir a la iglesia para reorientar su rumbo. Entonces, hermanos, esta noche estaremos estudiando segunda a los Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y esta es una carta un poco diferente a lo que nos tiene acostumbrados Pablo, ¿cierto? Esta es una carta cargada de emociones, una carta donde podemos conocer otras características, como otras matices del apóstol. En esta carta que hoy vamos a estar estudiando, vamos a ver cómo Pablo defiende. Y es bien interesante, porque ahorita vamos a entrarnos allí y es ver cómo Pablo defiende con toda la valentía, con toda la sabiduría, con todo ese liderazgo, pero al mismo tiempo con toda esa humildad, su apostolado y su ministerio. En esta carta, su ministerio y su apostolado están puestos en duda, no por toda la iglesia, pero sí por una minoría de esta iglesia, comienzan a criticarlo, a juzgarlo, a atacarlo. Así que en esta carta Pablo está mostrando una defensa por su ministerio y por su apostolado. Así que te voy a pedir que oremos y que podamos estar súper atentos para lo que es toda esta historia y toda esta carta que vamos a estar estudiando. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, porque nos permites estar aquí, Señor, una vez más estudiando tu palabra. Gracias, Señor, por todas las personas que están en este momento conectadas, Señor, que este estudio sea de provecho para nuestros corazones, para nuestras vidas, Señor, que podamos reflejar a Cristo, que podamos cada vez entender más tu palabra, enamorarnos más de cada palabra, de cada letra que está en la Biblia, Señor, que podamos también llevarla a nuestro día a día. Padre, gracias por este privilegio, Señor, inmerecido de poder estar hoy aquí delante de nuestra iglesia enseñando este panorama y te pido, Señor, que me uses. Gracias por esta oportunidad, gracias por todos los hermanos que están aquí hoy conectados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que imagines, hermanos, por un momento a Pablo. Pablo, un hombre que dedicó su vida a compartir el evangelio. Él está escribiendo esta carta con el corazón, digámoslo de una manera, con el corazón en la mano. Esta, como te decía hace un momento, es una carta bastante emotiva. Eh, Sus palabras no son frías, no son distantes, no, todo lo contrario. Es una carta bien cercana, es una carta bien personal. Es una carta donde se pueden ver diferentes momentos o emociones también del mismo autor, momentos donde se muestra y se le percibe tristeza, pero también mucho gozo y mucha alegría, pero también al mismo tiempo un momento como de desesperación y de exhortación por todo lo que está ocurriendo y todo lo que está pasando en esa iglesia. Sin embargo, hermanos, en medio de todo esto, Pablo nos muestra algo asombroso y es cómo confiar en la gracia de Dios incluso cuando nuestra vida
parece, parece desmoronarse. Cuando todo está difícil, Él aquí comienza a mostrarnos esa confianza y esa fortaleza en Dios. Así que segunda a los Corintios no es, no es solo una carta, es también es un recordatorio de que la vida cristiana no se trata de estar evitando problemas, que hay veces suele confundir y que entonces yo soy cristiano, entonces yo no estoy en problema o busco siempre huirle los problemas. No, aquí Pablo nos va a enseñar de encontrar fortaleza en Cristo en medio de todas las circunstancias, de las situaciones que estemos enfrentando, porque vamos a tener situaciones, vamos a tener problemas, vamos a tener diferentes retos en nuestra vida y como cristianos aún más. Sin embargo, en esta carta Pablo nos enseña cómo tener esa fortaleza en Cristo. Así que mi deseo, hermanos, es que este tiempo juntos despierte en cada uno de los que están, de los que estamos aquí conectados, un amor profundo por la palabra de Dios. Y si hoy estás pasando por un momento pues, de difícil o de algún reto, alguna situación confrontante, o si simplemente quieres crecer en tu fe, esta carta tiene algo bien bonito para ti y para mí. Como dice Pablo en 2 Corintios 1:4, quiero leerlo por aquí textual. 2 Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Así que acompáñame a todo este recorrido por esta carta de segunda a los Corintios. Vamos a estar viendo, número uno, el contexto histórico. Aquí voy a tratar de ser muy breve porque en el anterior exposición del pastor Michael profundizó un poco allí. En este contexto histórico voy a profundizar sobre todo en algunos hechos que considero que son importantes para entender esta carta. Número dos, vamos a estar hablando del propósito del libro. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? ¿Para qué escribió el apóstol Pablo esta carta? Número tres, vamos a estar estudiando sobre temas principales. O sea, el tema principal y unos temas secundarios o temas específicos de esta carta. Número cuatro, aquí es donde vamos a concentrar gran parte de nuestro tiempo esta noche, y es el bosquejo del libro. Vamos a estar viendo el bosquejo del libro y adentrándonos en algunos de esos capítulos. Y por último, número 5, vamos a hablar acerca de verdades, acerca de unas verdades y aplicaciones para nuestros días. Así que arranco con el contexto histórico. Número 1, ¿quién escribió la carta? Creo que aquí el autor es indiscutiblemente el apóstol Pablo. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 1:1. También lo podemos ver en 10:1. En esta carta, que es escrita por el apóstol Pablo, nos permite conocer mucho más la vida de Pablo. Nos permite conocer sus experiencias. Además, durante esta carta, Pablo nos presenta una especie de, llamémoslo como una especie de currículum, como una especie de hoja de vida, esas características, algunas características de él, pero esto lo hace con el objetivo de defender su ministerio. Punto o pregunta número dos en este contexto histórico sería, bueno, pero entonces, ¿cuándo y dónde se escribió? Bueno, según a los Corintios, fue probablemente escrita, pues dicen los comentaristas, muchos comentaristas que fue escrita entre 8 meses o un año después de Primera a los Corintios. Entonces, estamos hablando aproximadamente a finales del año 55 o a inicios del año 56 después de Cristo. Esta carta fue escrita desde la ciudad de Macedonia, lugar, cuando leamos y nos adentremos
en esta carta, en este lugar en Macedonia es donde Pablo se reunió con Tito, su amigo y gran colaborador, y fue justamente allí o fue justamente Tito quien le informó en esta ciudad de Macedonia a Pablo lo que estaba ocurriendo, las condiciones de todo lo que estaba pasando en Corinto, todo lo que estaba pasando con su iglesia, pero también le estaba allí informando, dándole como una especie de upgrade, de actualización de todo lo que también estaba ocurriendo y mejorando en esta iglesia. Y en respuesta a este reporte que le manda Tito, que Tito le da, y los detalles que más adelante vamos a ver, es que Pablo escribe segunda a los Corintios. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿a quién le escribió Pablo? ¿A quién le escribió Pablo? Evidentemente, pues podemos ver que aquí Pablo, es más por el mismo nombre de la carta, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Aquí es bien importante. Hay veces he escuchado que decimos, o puedes que tú, a veces yo también he caído, y decimos segunda de Corintios o primera de Corintios. No, no es primera o no es segunda de Corintios, es a los Corintios, porque es justamente Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto. Pero aquí en específicamente de la iglesia, él aquí en gran parte de esta carta le está escribiendo a los creyentes, a las personas que se habían arrepentido de corazón de esta iglesia, pero hay una parte que más adelante lo vamos a ver, donde le está escribiendo a una minoría de esta iglesia, a esa minoría que, como decimos, como decimos nosotros aquí en Colombia, se estaban dejando llenar de cuentos. Entonces le está escribiendo a esa minoría que se estaban dejando llenar de cuentos de esos falsos maestros, falsos apóstoles, que estaban metiendo esa cizaña, criticando, juzgando. Entonces es del versículo del capítulo 10 al 13, es donde Pablo posiblemente está redirigiendo esa audiencia a esas personas en específico. ¿Listo? Ahora voy a hablarles acerca de una serie de hechos. Creo que aquí comencemos ya a conectar con todo ese panorama, una serie de hechos que se presentaron alrededor de esta carta. Y estos hechos nos va a permitir comprender el texto para luego adentrarnos al bosquejo, a la estructura ya gramática de la carta. Entonces, hechos para entender segunda a los Corintios. Después de escribir Primera de Corintios, Pablo continúa su ministerio en Éfeso, se encontraba en Éfeso con, con gran éxito. O sea, todo lo que estaba ocurriendo en esta ciudad de Éfeso estaba saliendo con gran éxito, Dios allí haciendo toda su obra. Sin embargo, Pablo tenía un cariño muy especial por la iglesia de Corinto. Entonces él mantenía muy pendiente de lo que ocurría en esta iglesia. Pablo quería mucho a esta iglesia. Por eso él, en esta carta podemos ver como un gran dolor que él siente por lo que estaba aconteciendo allí. Recordemos también que al finalizar Primera Corintios, Pablo les dice que él tiene un viaje y que en el transcurso de ese viaje, él espera pasar primero por Macedonia y de allí ir un tiempo muy corto, posiblemente habla como de pasar el invierno en Corinto. Además, les dice que los va a visitar, finalizar de Primera Corintios, que los va a visitar Timoteo y les da como una serie de recomendaciones. Y en efecto, hermanos, la visita de Timoteo se dio, se realizó y justamente Timoteo, así como en su momento lo ha hecho Tito, aquí en este caso Timoteo le trae una serie de actualizaciones a Pablo. Estas actualizaciones que él le trae hablaban acerca de las críticas, de las oposiciones y todo lo que estaba ocurriendo con esta iglesia allí en la ciudad de Corinto. Y este tema que le trae Timoteo a Pablo le genera a él pues bastante angustia, ya que pues él no espera humanamente esas divisiones y todo eso que ocurra después de dar una instrucción donde buscaba corregir el rumbo que fue el propósito de Primera a los Corintios. Así que Pablo hace una visita eh,
a Corinto, que es conocida como la visita dolorosa. Hay otros comentaristas que le llaman la visita penosa. Esta visita es bien interesante porque no hay muchos detalles como tal en hechos de esta visita, pero sí lo podemos comenzar a ver evidente en la misma carta de Segunda a los Corintios. Y te voy a pedir que vamos, Segunda a los Corintios 2:1. Segunda a los Corintios 2:1 dice, pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo les causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien yo entristecí? Ya que la primera visita que las podemos ver en Hechos 18 del 1 al 18, sí, Hechos 18 del 1 al 18, aquí realmente no se ve una visita triste. Por lo tanto, podemos allí comenzar a concluir que la visita triste fue la segunda que él realizó. Y esta él la realizó antes de ese viaje que él tenía a Jerusalén. Y bueno, hermanos, esta visita no tuvo éxito. O bueno, no tuvo éxito, al menos no el que humanamente Pablo esperaba. Sin embargo, hermanos, es tan importante siempre estar tan conscientes de que Dios utiliza diferentes circunstancias y que realmente Dios es soberano, que a Él nada se le escapa. Y lo mismo ocurrió aquí. En esta visita, alguien de la iglesia llegó insultando, llegó confrontando a Pablo pues, abiertamente. Y lo que más tristeza le generó a Pablo, más que lo que dijeran de él, realmente estos insultos y esta crítica, pues no era contra Pablo, no era con él. Realmente lo estaban haciendo era contra el evangelio, lo estaban haciendo contra Dios mismo. Pero lo que más tristeza le dio allí a Pablo fue la falta de lealtad de los corintios. Darse cuenta y ver que nadie lo defendía. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 2 del 5 al 8. Y también lo podemos ver en 2 Corintios 7:12, perdón, 7:12. Allí podemos ver cómo lo atacan y nadie de la iglesia está ahí como defendiéndolo a él como ese apóstol y ese líder de esta iglesia. Bueno, al regresar a Éfeso, Pablo escribe la llamada carta severa, carta severa. Y te voy a pedir que vamos a 2 Corintios 2:4. Después de todo esto que ocurre, él escribe algo que se le conoce como la carta severa. Muchos comentaristas y muchos historiadores, de acuerdo a toda como la forma como está estructurada Corintios, dicen que 2 Corintios no es una carta que fue escrita, digamos, toda completa, sino que es como una reunión de algunos escritos. Sobre todo vemos aquí, por ejemplo, en esta carta severa o carta triste, también le llaman otros. Y así mismo vamos a ver, por ejemplo, del 10 al 13, que hay un cambio de tono donde pareciera que algo está allí diferente. Sin embargo, pues según el canon bíblico, Segunda de Corintios quedó organizada como una carta completa y así nosotros creemos. Segunda a los Corintios 2:4, entonces, ¿qué dice? Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón, les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. Bueno, podemos comenzar aquí a evidenciar un tono un poco más emotivo por parte de Pablo, mostrando ese amor que realmente él tiene por esta iglesia. En el capítulo 2, del 12 al 13, aquí Pablo hace un viaje a Troas, y en este viaje él buscaba reunirse con Tito. Eso lo podemos ir leyendo allí en el eh, 12, 13, 14. Él estaba con muchas ganas de saber la respuesta a esta carta. O sea, él estaba muy ansioso de saber, ok, después de esta carta eh, triste, severa, ¿qué pasó? ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Y donde
finalmente no lo pudo hacer en Troas, pero sí lo hizo en Macedonia. Más adelante en Macedonia logró verse y hablar con Tito. En esta reunión él recibe una gran noticia. Y es una gran noticia que a él le alegra su corazón, se pone en gozo y feliz porque el reporte que él allí recibe de Tito es acerca del arrepentimiento de muchas personas de esta iglesia de Corinto. Y te pido que leamos 2 Corintios 7:9. 2 Corintios 7:9 dice: pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Hermanos, qué buena noticia esta que estaba recibiendo allí Pablo. Y una vez más aquí podemos ver la soberanía de Dios, porque era algo que parecía que no fue muy sabio, que no fue muy prudente o que quizá no se logró el resultado que él quería. Pues allí Dios se glorifica. Y con esa carta, con esa visita dolorosa y triste, pues resulta que esto tocó realmente el corazón de esta iglesia y los llevó a caer de rodillas y a arrepentirse, pues de eso que estaban haciendo que realmente no glorificaba a Dios. Entonces esta epístola tiene un tono, tiene un tono mucho más animador, tiene un tono más, un poco más alegre, pero al mismo tiempo tiene unos matices donde se ve momento de tristeza y diferentes momentos emotivos. Podemos ir viendo que en esta carta unas características de Pablo, donde refleja diferentes formas también de liderar y de llevar esa defensa de su ministerio y de su apostolado. A diferencia de Romanos, a diferencia de Primera a los Corintios, a diferencia de otras cartas que igual más adelante vamos a estar estudiando en este panorama del Nuevo Testamento, aquí, aquí es diferente. En esas cartas es un poco más estructuradas, es un poco más sistemáticas, hay una, digámoslo de una manera, una lógica más clara. En esta no. Por eso es una carta un poco, tiene unos matices diferentes de Pablo. Para muchas comentaristas dice que es una carta un poco difícil de interpretar y de seguir ese conducto lógico que él lleva. Y también para muchos pastores, en todo cuando estaba investigando sobre Segunda a los Corintios, es una carta que para muchos pastores dicen que es de sus cartas preferidas o de sus libros preferidos de la Biblia, porque es justamente situaciones que muchos pastores pasan y han pasado en sus iglesias y ver la manera como Pablo afronta y defiende su ministerio y su apostolado es de gran gozo y de gran regocijo y ánimo. Entonces, hermanos, hemos estado explorando el contexto histórico, hablamos un poco de la cultura de esta carta, no entramos al detalle, porque realmente en primero a los Corintios el pastor Michael dio más detalle de ello. Hemos visto algunas matices o algunas características de Pablo al escribir esta carta y ahora quiero que brevemente hablemos acerca del propósito. O sea que número dos, propósito del libro. ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es la intención de escribir esta carta de parte de Pablo? Este libro, hermanos, Pablo busca defender su autoridad apostólica, defender su autoridad apostólica. Esa autoridad que es puesta en duda debido pues, a varios ataques de diferentes enemigos allí en Corinto. Quiero que veamos 2 Corintios 3:10. 2 Corintios 13:10. 13:10, perdón. 13:10. Dice 13:10. Por esta razón les escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Segunda de Corintios 13:10 nos muestra ese propósito de
Pablo al escribir esta carta. Así que, hermano, esta carta fue escrita por Pablo especialmente para hacer defensa de su ministerio y de su apostolado. Hay algunos propósitos secundarios, ¿cierto? O específicos de esta carta que pueden ser, allí podemos ver acerca de la gratitud, gratitud por la respuesta favorable hacia el ministerio que venía haciendo Pablo. También de recordarles la importancia de dar, la generosidad, la importancia de dar a los pobres. También podemos ver, o otro propósito allí que podemos ver es de instruir a la iglesia acerca de esa actitud que debemos de tener en cuanto al arrepentimiento. Entonces, el propósito principal de esta carta es defender su ministerio y su apostolado. Defender su ministerio y apostolado. Bueno, entonces vamos a entrarnos al punto número 3, que corresponde sobre los temas principales. ¿Cuál es el tema principal de Segunda a los Corintios y cuáles son esos temas secundarios? El tema principal está muy claro y muy marcado, lo hemos venido hablando, y es la defensa del apostolado de Pablo. Importante que lo tengamos bien claro cuando estamos estudiando esta carta, y es que el tema principal es la defensa del apostolado de Pablo. Pablo estaba siendo atacado y él en esta carta se está defendiendo. Hermano, si uno de tus anhelos, si uno de eso que tú quieres hacer realmente con amor es servir a Cristo con eficacia, te animo, te animo de todo corazón a leer esta carta, a escudriñarla, a memorizar algunos pasajes. Este es el gran tema, entonces, de Segunda a los Corintios, la defensa del apostolado y el ministerio de Pablo. Y cada gran tema contiene como algo que permite alimentar o robustecer este tema, este gran tema, que son esos temas secundarios. ¿Cuáles son en esta carta? ¿Cuáles son algunos que logré identificar y que quiero compartirlos con ustedes? Entonces, un tema allí importante es el ataque a Pablo, ¿cierto? Pablo estaba diciéndole falsedades en contra de él, que él era dictatorial, que él buscaba destruir y que él causaba dolor, que él era un mentiroso, que él decía algo, él dijo que iba a ir y que nunca fue a visitarlos. También decían que él era un cobarde, que porque él hablaba era escribiendo, pero de frente no era capaz de decir las cosas, que no era un apóstol original. Es más, se atrevieron a decir aún que Pablo cogía la generosidad de las personas, esas ofrendas, y parte de ese dinero lo utilizaba para él. Así que, hermano, este tema es bien interesante y bien bonito ver todo lo que ocurre allí en esta carta. Hay otro tema secundario y es la defensa de Pablo. Entonces, cómo él se comienza a defender con todos estos ataques. Luego otro es la descripción de los oponentes de Pablo. La descripción de los oponentes de Pablo. Y estos son los llamados falsos apóstoles, o aquí en esta carta, de una manera sarcástica, hay unas versiones de la Biblia que le llaman los superapóstoles. Más adelante vamos a hablar de ellos. Otro tema es el ministerio, las características y las fortalezas de Pablo. Entre esas características y fortalezas están la aflicción, está la debilidad de Pablo. Esto lo podemos ver en capítulo 11, versículo 21. También en el capítulo 11, versículo 29, en el 30, sobre la debilidad de Pablo, el consuelo de Dios y la fortaleza. Imagínate todo lo que estaba viviendo, de donde él toma esa fortaleza, que esa fortaleza venía de Dios. Eso lo vemos en el 4:7, capítulo 4, versículo 7, y en el capítulo 6, versículo 7, también lo podemos ver. Y bueno, hermanos, quisiera profundizar en estos subtemas que son bien interesantes. Sin embargo, estamos en un panorama, entonces quiero dejarles más que todo ese abrebocas. Y te quiero sobre todo invitar a que veas, que estudies y escudriñes y profundices esta carta.
Entonces hemos estado hablando hasta ahora, hermanos, sobre el contexto histórico. Hablamos un poco de algunos hechos importantes que nos permiten entender mejor todo el contexto de la carta. Hablamos sobre el propósito principal, hablamos sobre el tema general y vimos sobre unos temas secundarios. Ahora, en este punto, vamos a quedar en el resto de esta enseñanza y es acerca del bosquejo del libro. Así que punto número 3, el bosquejo del libro. ¿Cuál es esa estructura que tiene este libro para poderlo entender un poco mejor? Y bueno, mientras investigaba sobre Segunda a los Corintios, me encontré diferentes resultados de diferentes bosquejos, unos más específicos, unos mucho más generales. Sin embargo, hay uno que es con el que quiero presentarles a ustedes y es el bosquejo que presenta el pastor Josías Grauman, ¿cierto? ¿Y en qué consiste? Este bosquejo consiste en tres partes. Tres partes. Parte número 1 va del versículo 1 al versículo 7, del 1:1 al 7:16, que es donde termina el capítulo 7. Y esta es la explicación del ministerio de Pablo. Entonces, primera parte, explicación del ministerio de Pablo, del capítulo 1 al capítulo 7. Segunda parte es la instrucción sobre el dar. La instrucción sobre el dar, generosidad. Es aquí donde comienza a hablarnos Pablo. Y esta va del capítulo 8, 8:1, hasta el capítulo 9, 9:15. Se toma el capítulo 8 y 9 para hablarnos acerca de la generosidad, del dar. Y la tercera y última parte de este bosquejo es la defensa del apostolado de Pablo. La defensa del apostolado del capítulo 10 hasta el capítulo 13, hasta el final de la carta. ¿Listo? Vámonos entonces a entrar un poco en detalle de la primera parte. El apóstol Pablo, en esta primera parte, pues después de dar allí un saludo, de dar una serie de recomendaciones y sobre todo de dar una presentación de él personal, en el capítulo 2:13 comienza a explicarles acerca de la naturaleza del ministerio, acerca de la naturaleza de su ministerio, qué consistía. Y bueno, esta naturaleza la podemos ver en 2 Corintios 2, del 15 al 16, 2 del 15 al 16, que básicamente lo que él allí está diciendo es que la naturaleza de su ministerio es ser el aroma de Cristo por todos lados. Ser el aroma de Cristo por todos lados. Recordemos que Pablo en esta carta está, como ya lo hemos venido diciendo, está siendo seriamente cuestionado y atacado. Así que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 es una explicación acerca del ministerio. Pablo sabía que detrás de tanta crítica, de tanto juicio, de tanta situación incómoda por parte de una minoría de la iglesia, esto también es importante que lo tengamos claro, y es, toda esta crítica no era toda la iglesia de Corinto, era una pequeña parte, pero que todo esto venía de un enemigo mucho más grande o venía de un enemigo principal. Y en 2 Corintios 2:11, él allí nos muestra quién es ese enemigo. 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Y bueno, hermano, puede que te estés allí preguntando, bueno, pero ¿por qué las críticas hacia Pablo? O sea, ¿por qué él comenzó a tener estos rechazos, a tener estos cuestionamientos? ¿Por qué su ministerio comenzó a ser pues tan atacado? ¿Por qué su apostolado comenzó a ser juzgado y criticado? Algunos de los argumentos que estos falsos apóstoles comenzaron a dejar esas falsas enseñanzas eran, uno, que Pablo era pobre. Entonces, uno de los argumentos de ellos era porque Pablo era pobre. Dos, era porque Pablo era, ellos le llaman que era poco impresionante. Es decir, que al momento de Pablo comunicarse,
no era el hombre más elocuente, no era el hombre que entretuviera por, por ser chistoso, por ser jocoso a la hora de su enseñanza. Entonces ellos decían, otro argumento era, no, pero es que este hombre, pues es que este hombre no nos impresiona con la forma de hablar. Tercero, llegaron también a decir que era un hombre, un argumento pues allí era que era un hombre que vivía de sufrimiento en sufrimiento. Es más, hasta lo tildaron de quererse aprovechar de las ofrendas generosas que cogía esos dineros, como hablamos hace un momento. Entonces, estos eran unos argumentos que cuando nos vamos o recordamos primero a los Corintios, donde Pablo les había instruido que los creyentes, que nosotros somos lo más vil, que somos lo más despreciable y que aún así Él nos escoge para su ministerio en muy poco tiempo, o sea, en más o menos, en menos de un año, estas personas ya habían olvidado esto y se estaban dejando meter cizañas y cuentos de estos falsos apóstoles. Entonces, hermanos, en esta explicación del ministerio, Pablo les está instruyendo, les está enseñando que un verdadero creyente, un creyente arrepentido, necesita recibir consolación. Que un creyente arrepentido necesita recibir aliento de otros. O de lo contrario, dice allí que Satanás podría destruirle. Además, que debemos tener gozo en ser siervos de Dios. Que debemos de estar alegres, de estar en gozo, de ser siervos de Dios. De que debemos de estar dispuestos en afrontar pruebas, en afrontar aflicciones, en afrontar presiones, pero con todo esto, estar en gozo. Hermanos, aquí quiero detenerme un minuto y quiero preguntarles a los creyentes que están aquí en esta sala esta noche, hermanos, ¿actualmente estás teniendo algún tipo de aflicción, de situación difícil, de presión que afrontar en tu vida? Posiblemente tu respuesta allí internamente puede ser sí, un tema de salud o un tema de situación de dinero, de falta de trabajo. Pablo tuvo que pasar por esto y por muchas cosas más. Pues a él lo, como le hemos hablado, a él lo despreciaron, lo criticaron, lo juzgaron, hasta insinuaron que era un ladrón. Y Pablo lo que nos enseña aquí es a estar en gozo, sirviéndole al Señor. Nos enseña a saber que vamos a vivir situaciones bastante difíciles. Y justamente Pablo, hermanos, escribe esta carta para que podamos tener como creyentes herramientas. Y una de esas herramientas es recibir consuelo. Recibir ese consuelo teniendo la certeza que Dios es el gran consolador, que en los momentos de gran tribulación Él es nuestro consuelo. Y además que debemos consolarnos y ayudarnos unos a otros, como hermanos en la fe. Y Pablo en esta carta resalta cómo consuela a su pueblo, para que también pueda consolar a otros. Bueno, hermanos, la iglesia local, nuestra iglesia, aquí los que estamos, nuestra iglesia IBCC, debe ser un espacio donde como creyentes encontremos apoyo y ánimo en momentos de tribulación, en momentos difíciles, donde nos permitamos, hermanos, practicar ese consuelo mutuo, donde podamos fortalecernos en la unidad. Hermanos, aquí quiero animarte a que seamos intencionales en esos momentos de compartir, que seamos intencionales en esos momentos de compañerismo, que seamos intencionales en todos los momentos que podamos tener un espacio para poder apoyarnos, para consolarnos, para orar unos por otros, para animarnos. Y no solamente, hermanos, es esperar hasta que llegue el domingo para verte con tus hermanos y hablar con ellos, o que llegue el miércoles en el momento de oración donde allí oramos unos por otros, sino que realmente lo hagas durante toda la semana, te des el la gran bendición de poder escribirle a un hermano, de poderlo llamar, saber cómo está, orar unos por otros. Bueno, continuemos con el bosquejo.
En el capítulo 2, versículo 17, Pablo defiende sus motivaciones con mucha carácter y con mucha postura, diciendo que, voy a más o menos parafrasear aquí el versículo 17, dice, y su iglesia, él y su iglesia no son como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Posiblemente algunos de ustedes vienen de este tipo de iglesias donde realmente hay falsas enseñanzas, donde comercian con la palabra de Dios y, y te puedes comenzar a sentir identificado con esto que estaba pasando en esta carta, en este capítulo 2 versículo 17. Bueno, él responde en el capítulo 3 del 2 al 4. Capítulo 3 del 2 al 4. ¿Y a qué responde? A una pregunta aquí que le están haciendo y es como que, bueno, pero entonces, ¿cuáles son las credenciales de su ministerio? O sea, le están allí como atacando cuáles son las credenciales de su ministerio. Y él lo que responde es que las credenciales es la misma iglesia de Corinto. Esta es su mayor carta de recomendación. Esta es su mayor muestra o esta es la muestra del verdadero evangelio. Bueno, hay una característica en esta sección que llama mucho mi atención y que animo a revisar y a apropiarnos. Pablo manifiesta estar dispuesto a morir por las almas de su iglesia. Él nos enseña lo que es vivir para la eternidad. Y qué importante esto. Pablo allí mostrando y manifestar estar dispuesto a morir por su iglesia, por las almas de su iglesia. También Pablo en esta primera parte que estamos aquí viendo de este bosquejo, nos instruye sobre un ministerio de reconciliación. Es decir, quitar la enemistad entre las personas y restablecer esa amistad con Dios. El hombre reconciliado con Dios. Y esto solamente se logra a través del nuevo nacimiento en Cristo. Vamos a 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y devolvámonos al versículo 14. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Hermanos, así que si te has arrepentido de tus pecados, como lo hizo la iglesia de Corinto, si reconoces a Cristo como tu Señor con toda tu fe, sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios que murió por tus pecados, por mis pecados, si crees en esta verdad con todo tu corazón, el amor de Cristo nos apremia. Y estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, hermanos, nuevas criaturas somos. Esta noticia es para estar supremamente en gozo, felices, regocijados realmente y confiando, poniendo toda nuestra confianza en el Señor. Porque es justamente lo que pasaba y lo que expresaba allí Pablo en esta carta. Él estaba feliz de todo lo que estaba allí ocurriendo, de ese arrepentimiento, como lo podemos ver en los capítulos 6 y 7. Allí es donde narra todo el tema de ese arrepentimiento de ellos y donde comienza a mostrar o hablar acerca de unas características de Pablo como lo era la humildad, el sufrimiento, la pobreza. Pablo, hermanos, nos alienta a que seamos francos, nos alienta a separarnos del mundo. Segunda de Corintios 6:14, también en el 7:1, alejarnos del mundo. Y en el capítulo 7 es donde podemos estar viendo ese arrepentimiento genuino de los corintios. ¿Ok? Entonces vamos a la segunda parte del bosquejo. En la segunda parte podemos profundizar sobre las instrucciones de Pablo sobre el dar, sobre todo el tema de la generosidad. Aquí no voy a profundizar mucho, sin embargo, te animo a que leas estos dos capítulos, los puedas profundizar. Pero básicamente me voy a enfocar aquí en 2 de Corintios 9:7,
Segunda de Corintios 9:7, ¿qué dice? Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador, al que da con alegría, porque Dios ama al que da con alegría. Pablo nos da en estos capítulos, nos comienza a mostrar un ejemplo de lo que estaba haciendo la iglesia de Macedonia, y con este ejemplo nos muestra cómo desde las dificultades que ellos tenían, daban con gran gozo, daban con gran amor, de manera generosa. Esto debe ser de gran ánimo también para nosotros hoy día, de poder ejercitar nuestra generosidad, como hemos venido estudiando también en esta serie de los dones. ¿Cómo puedo ejercitar este don de la generosidad? Dar con alegría para la expansión de la iglesia. Era la instrucción o es la instrucción que aquí está dando Pablo. Además, este acto muestra el amor que debemos tener unos a otros entre hermanos, apoyándonos, ayudándonos, así como en este caso lo estaban haciendo los gentiles, esta iglesia de Corinto, los gentiles estaban reuniendo y dando generosamente a los judíos. Eso histórica y culturalmente tiene un trasfondo bien interesante que no voy a ahondar esta noche. Sin embargo, aquí es una muestra de que realmente demos con todo nuestro amor y de manera gozosa. Y hermanos, como da a entender en 2 Corintios 8:1, 2 Corintios 8:1 da a entender que el compartir de lo nuestro es una gracia de Dios. Que el abrir las puertas de tu casa para que otros hermanos puedan ir, puedan compartir o que otros hermanos de otros países puedan llegar y hospedarse, es una gracia de Dios. El poder dar es una gracia de Dios. Hermanos, la generosidad lo podemos ver como una marca de una iglesia sana, una iglesia bíblica, una iglesia realmente sana muestra y es una iglesia generosa. Bueno, vamos llegando ya, hermanos, al final de nuestro estudio y me voy a ir a la tercera parte. En esta terminamos todo el bosquejo para terminar ya con unas aplicaciones. Parte 3. La parte 3 corresponde a la instrucción de Pablo sobre la defensa de su apostolado. La defensa de Pablo, de su apostolado. Algunos comentaristas dicen que desde el capítulo 10 al capítulo 13, la audiencia cambia. Como les decía, ya no es a la iglesia, a los creyentes de Corinto, sino que le está hablando a esta minoría que estaban en esa rebeldía, que estaban dejándose enredar por estos falsos apóstoles. Así que aquí la audiencia comienza a dar un cambio y también el tono de esta carta, de estos capítulos, también comienzan a tener un tono diferente. Las anteriores eran más alegres, había gozo, había un momento de tristeza, pero de gozo de que se arrepintieron. Aquí ya es un tono mucho más autoritativo, un tono más directo, más de exhortación de parte de Pablo. Así que en los capítulos 10 al 13 comenzamos a ver esa defensa de Pablo. Aquí Pablo reitera, aquí Pablo reitera su autoridad, su preocupación por su fidelidad hacia él a la luz de estos falsos apóstoles que estaban allí apareciendo. Te voy a pedir que vamos a Segunda de Corintios 10, 10 al 11. En estos capítulos sale a relucir lo que Pablo llama eminentes apóstoles. Podemos ver ese término que él le da, eminentes apóstoles, y en otras versiones de la Biblia, pues ese mismo nombre le da algo también de un tono sarcástico, los super apóstoles. Por lo cual aquí Pablo presenta una defensa que al principio podría verse podríamos verlo como jactancioso, como orgulloso en la manera como se está defendiendo. Sin embargo, es importante por eso leer siempre todo el contexto, porque luego vemos que fue una defensa sabia, que fue una defensa humilde. Y todo lo que ocurre en estos pasajes y en estos capítulos es bien importante y creo que eso mismo es lo que hace que para muchos pastores esta sea una carta tan importante y es el carácter de Pablo.
que aunque él allí en un momento presume que es un hombre que sabe, que tiene un buen conocimiento, sin embargo, él realmente comienza a llevar que su jactancia comienza a marcarse en su debilidad. O sea, él se comienza realmente a presumir su debilidad. Imagínate esto, que te están atacando, te están diciendo tantas cosas y él lo que hace en un momento es presumir su debilidad. ¿Y sabes para qué él presume de esa debilidad? Para poder exaltar y glorificar en todo a Dios. Que toda la gloria, que toda la honra se la lleve Dios, no él solo es un mensajero. Pablo le recuerda a esta iglesia que todos los sufrimientos que él había pasado son por la gloria de Dios, es para glorificar a Dios. Él saca sus credenciales, como les decía, como ese currículum de él, pero aquí lo hace es siempre para glorificar a Dios. Todo lo que fueron esos milagros que él hizo, todas esas señales que él realizó, todo lo que él comienza a hacer en su ministerio, lo comienza aquí a sacar, pero luego para llevar que realmente lo más importante es jactarnos de nuestra debilidad y exaltar a Dios como nuestro Rey y Señor. Bueno, hermanos, lo que ocurrió con esta minoría de la iglesia es algo que debemos estar muy atentos, que debemos estar muy vigilantes. Seguramente a causa de su pérdida de ese apetito de la palabra, de conocer más y escudriñar más la Biblia, pues ellos salieron a buscar esto, a buscar por otros lados algo diferente. Entonces salieron a buscar nuevas experiencias. Y esta actitud se vuelve un terreno peligroso y se vuelve un terreno codiciado por Satanás. Esto nos anima, hermanos, como iglesia, a no perder, a no perder ese apetito de la palabra. Esto nos anima a cada día escudriñar más, a adentrarnos más, a querer conocer más sobre los atributos de Dios, a conocer más sobre cada una de lo que está escrito en las diferentes cartas, en los diferentes libros de la palabra. Y qué gran bendición pertenecer a una iglesia donde la Biblia es su centro y donde cada día buscan enseñarnos que la podamos entender y llevar a nuestro corazón. Y aquí aprovecho también porque estamos a 15 días de arrancar Semdex y creo que es una excelente y una hermosa oportunidad de poder profundizar más en las palabras, crear esos hábitos de lectura, de estudio, de oración. Creo que Semdex, o por ejemplo, para mi vida, sí, significó eso, significó realmente que ese apetito de la palabra cada vez sea más y que haya esa pasión por conocer más de Dios y poderlo aplicar a, a mi vida, a nuestra vida. Hay un versículo en el capítulo 12:10 específicamente que dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, hermanos, entonces mira lo que ocurre aquí. Mientras los superapóstoles se gloriaban por sus logros, Pablo al contrario se gloriaba por sus debilidades. Qué gran diferencia y qué ejemplo, qué enseñanza aquí nos muestra Pablo de liderazgo, de qué gran manera de mostrar a Cristo. Bueno, y termina la carta al apóstol Pablo con un mensaje ya de exhortación a examinarse, un saludo afectuoso y a llevar realmente a las personas a que se den cuenta que o se arrepienten o bien tendrá que afrontar el pleno ejercicio de su autoridad apostólica. Así que acabamos de ver el bosquejo, primera parte, explicación del ministerio de Pablo, capítulo 1 al 7. Segunda parte, instrucción sobre el dar, todo el tema de la generosidad, del 8 al 9. Y la tercera parte, en la defensa del apostolado, del 10 al 13. Y ya aquí entonces, hermanos, termino con tres verdades. Tres verdades
que lo podemos llevar a aplicaciones en nuestra vida. La primera, el número uno, la verdadera fortaleza no proviene de la capacidad humana, sino del poder de Dios que actúa en medio de nuestras debilidades. La verdadera fortaleza no proviene de la capacidad humana, sino del poder de Dios que actúa en medio de nuestras debilidades. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 12, del 9 al 10. Este principio nos invita básicamente a aceptar nuestras limitaciones con humildad, a depender completamente de la gracia de Dios para vivir, para servir, haciendo absolutamente todo para su gloria. Número dos, o segunda verdad, somos embajadores de Cristo con un mensaje de reconciliación. Somos embajadores de Cristo con un mensaje de reconciliación. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 5, del 18 al 20. Y es decir que Dios ha confiado en nosotros, los creyentes, el ministerio de reconciliación, llamándonos a representar a Cristo en un mundo caído, en un mundo necesitado. Y número tres, y último, la generosidad es una evidencia del amor de Dios en nosotros. La generosidad es una evidencia del amor de Dios en nosotros. Y bueno, aquí Pablo nos invita y nos anima a tener la disposición de dar con alegría, de dar con sacrificio, pero gozosos. Quiero terminar este estudio leyendo justamente el final de esta carta, segunda a los Corintios 13, del 11 y el 14. Así que tenemos allí si estás con tu Biblia, que me acompañes a leer. Con esto damos el cierre de este estudio y dice, por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Capítulo 14, versículo 14, perdón. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Gracia, amor y comunión. Bueno, hermanos, oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu palabra Señor, buena. Gracias porque tú nos das instrucciones tan claras, Señor. Gracias por todo lo que pudimos hoy estudiar de la segunda carta de Pablo a los Corintios, Padre. Y que nos haya quedado, Señor, esa, esas ganas de profundizar en esta carta, de realmente comenzar a aplicar también tanta instrucción que aquí Pablo le da a la iglesia en los Corintios, pero que hoy también recae totalmente o muchas cosas en nosotros, Señor. Tú eres un Dios bueno, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser hombres, mujeres que te quieran glorificar en todo lo que hacemos. Que con las situaciones difíciles que el día a día nos da, que tenemos, que podamos confiar en tu soberanía, Señor, que podamos confiar en tu perfección. También, hermanos, y Señor Jesús, gracias, porque tú nos instruyes aquí a dar con generosidad, a dar con alegría, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que día a día crece en la madurez. Y como nos dio en las primeras prédicas de este año el pastor Santiago, que seamos una iglesia que también procura ese discipulado, ese buscar discipular a otros, pero también ese buscar ser discipulado. Danos humildad, Señor. Cuídanos, protégenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos.